Marta, tienes 48 horas para decidir si vas a colaborar o si vas a complicarlo todo. Rosario lo dijo con la misma calma con la que hubiera recordado la hora de una cita médica. Sentado a mi mesa de cocina, con un maletín de cuero abierto frente a él, había un abogado al que yo no había visto en mi vida. A su lado, Rosario llevaba el broche de perlas que reservaba para las bodas de sus sobrinas y para las ocasiones en las que quería parecer importante. Y junto a ella, mi marido, Álvaro, miraba la mesa de madera como si fuera lo más interesante del mundo. Delante de mí había un montón de papeles, una demanda de divorcio, una propuesta de reparto de bienes y una lista en la que aparecía, subrayado en rojo, el chalet donde estábamos sentados los cuatro. Miré a Álvaro. No levantó la vista. Rosario se inclinó hacia adelante y me dijo que no querría que aquello se pusiera feo, que su hijo merecía lo que le correspondía. Bajé la vista al documento. Lo que le corresponde, pensé. De mi casa. Estuve a punto de reírme, pero no lo hice. En vez de eso, junté las manos sobre la mesa y le pregunté qué era exactamente lo que creía que le correspondía a Álvaro. El abogado, que se presentó como Ignacio Roldán, contestó antes de que Rosario pudiera abrir la boca: la vivienda familiar, para empezar, y también había que valorar las cuentas de inversión, el coche y algunos otros activos. Hablaba con la seguridad de un hombre que creía conocer mi vida entera. Fue en ese momento cuando entendí algo importante. No habían venido a pedirme el divorcio. Habían venido convencidos de que ya lo habían ganado, y no tenían ni idea de lo que acababan de encontrarse. Yo había estado en la cocina preparando café. La luz de la mañana entraba por el ventanal cuando oí un coche en el camino de entrada. Miré por la ventana. El todoterreno gris de Álvaro se había detenido frente a la puerta. Primero bajó Rosario, luego Álvaro y después un desconocido con traje azul marino y un maletín. Se me encogió el estómago. Álvaro me había dicho que tenía una cena de trabajo la noche anterior. Llevaba 2 semanas hablándome lo justo, y yo había dejado de fingir que no me daba cuenta. Aún así, no estaba preparada para lo que vino después. La puerta se abrió sin llamar. Rosario entró primero y me dijo, con la voz fría, que me sentara. Le contesté que esa era mi casa. Ella sonrió apenas y me dijo que por eso mismo estaban allí, para hablar de qué iba a pasar con ella. Esa frase me lo dijo todo. No habían venido a hablar de nuestro matrimonio. Habían venido a hablar de la casa y del dinero, y llevaban tiempo pensándolo mucho antes de esa mañana. Cogí la primera página. Arriba estaba el nombre de Álvaro, y debajo una lista de reclamaciones económicas. Pasé la hoja y encontré propiedades, cuentas, vehículos, todo detallado como si llevaran semanas preparándolo. Rosario me dijo que había tenido mucha suerte en la vida, que mi padre me había dejado bien situada y que Álvaro no podía salir de aquel matrimonio con las manos vacías. La miré y repetí una sola palabra: mi padre. Ella asintió, como si eso lo explicara todo, y me dijo que no fingiera que no la entendía. Álvaro habló por fin. Me dijo que aquello no tenía que convertirse en una guerra, y sonó completamente ensayado. Miré al hombre con el que llevaba 11 años casada, el mismo que al principio me traía café a la cama los domingos y me decía que yo tenía un don para convertir cualquier piso en un hogar. Ahora estaba sentado junto a su madre y un abogado, esperando a que yo me derrumbara. Le pregunté en voz baja cuándo había decidido aquello. Aparto, la morada. Fue Rosario quien contestó por él, diciendo que llevaba mucho tiempo siendo infeliz. Eso no era una respuesta, era una actuación. Miré a Ignacio y le pregunté si había revisado la titularidad de la vivienda. Su expresión apenas cambió cuando me dijo que habían revisado la información que les había proporcionado Álvaro. Asentí despacio. Eso lo explicaba todo. Álvaro le había contado a su abogado una versión de nuestra vida financiera basada en lo que él creía, y lo que él creía era simple: que yo era una niña de papá cuya fortuna se debía enteramente a mi familia, que el chalet era mío porque mi padre lo había pagado, y que después de 11 años de matrimonio nunca se había molestado en preguntar qué hacía yo realmente con mi tiempo, mi dinero o mi empresa. Nunca lo corregí, y ese fue mi error. No porque le debiera explicaciones sobre cada euro que había ganado, sino porque confundí la discreción con la confianza. Repetí las 48 horas en voz alta. Rosario me dijo que si colaboraba, aquello podía llevarse de forma civilizada, y que si no, endureciendo la mirada, Álvaro lucharía por lo que le correspondía. Algo dentro de mí se quedó quieto, no de rabia,
sino de claridad, porque de repente veía el cuadro completo. Ellos creían que yo vivía en una casa que me había regalado mi padre. Creían que Álvaro tenía derecho a la mitad. Creían que yo sería demasiado débil para pelear. Creían que habían llegado con todas las cartas ganadoras. Cerré la carpeta y les dije que colaboraría. Rosario sonrió, Ignacio recogió sus papeles y Álvaro pareció aliviado. Pensó que me había rendido. No tenía ni idea de que acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. Los acompañé hasta la puerta, y Rosario se detuvo un momento para decirme que estaba haciendo lo correcto. Le sonreí con educación y le dije que estaba segura de que ella lo creía así. La puerta se cerró. Llamé de inmediato a Cristina Nogales, la abogada que llevaba años gestionando los asuntos de mi empresa, y le pedí todos los documentos relacionados con Grupo Serrano Inversiones, con el chalet y con lo que Álvaro hubiera declarado. Hubo un silencio antes de que me preguntara qué había pasado. Le dije que mi marido había pedido el divorcio. Me dijo que lo sentía. Le contesté que yo también, y le pedí que lo preparara todo, que quería saber exactamente qué creían que podían quitarme. Y por primera vez en 11 años, dejé de preguntarme si mi marido me conocía de verdad. Ya sabía la respuesta. No me conocía. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Durante unos segundos olvidé lo que había pasado, y luego vi la carpeta sobre la silla, junto a la cama. Divorcio. Me quedé escuchando la calefacción encenderse en la casa vacía. Álvaro llevaba 3 semanas durmiendo en el cuarto de invitados, pero esa mañana la puerta estaba abierta y la habitación vacía. Ya se había ido. Durante años había asumido que mi matrimonio se sostenía sobre el amor. Empezaba a sospechar que se sostenía sobre suposiciones. Entré en mi despacho y me quedé mirando la fotografía que colgaba detrás del escritorio. Mi padre y yo el día que terminé la carrera, él con un brazo sobre mis hombros y yo sosteniendo una carpeta con los planos de mi primera inversión inmobiliaria. Mi padre había sido un hombre con dinero. Eso no tenía sentido negarlo, pero Álvaro nunca entendió lo que eso significaba realmente. Sabía que mi padre me había dejado una herencia. Sabía que el apellido abría puertas. Lo que nunca entendió fue que yo había pasado 15 años construyendo algo que no dependía del nombre de mi padre. Trabajé en la empresa familiar 4 años, y mi padre fue siempre exigente conmigo. Cuando me equivocaba, no me rescataba, me preguntaba qué había aprendido. Cuando le dije que quería montar mi propia empresa, me dio un solo consejo: no confundas que te den una oportunidad con que te regalen una vida. Nunca lo olvidé. Así nació Grupo Serrano Inversiones. Compré un piso pequeño en las afueras de Valencia, lo reformé, lo alquilé y reinvertí las ganancias. Después vino un local comercial, luego otro, y con el tiempo la empresa creció lo suficiente como para vivir bien sin tocar mi herencia. El chalet que Álvaro ahora quería repartir se había comprado a través de mi empresa, y la escritura no estaba a mi nombre personal, sino a nombre de la sociedad. Álvaro sabía que la empresa existía, pero nunca supo realmente qué era de esa empresa, y esa idea me dolió más de lo que esperaba. Recordé nuestros primeros años juntos, cuando se burlaba con cariño de mis hojas de cálculo diciendo que siempre estaba con algo que nadie entendía, y yo le contestaba riendo que eso era porque él nunca preguntaba. Me besaba la frente y me decía que estaba casado conmigo, no con mi balance. Entonces le creí. Con los años, sin embargo, sus bromas cambiaron. Cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba, Álvaro sonreía y decía que yo gestionaba unas inversiones, cosas de mi padre básicamente. Lo corregí una vez, diciéndole que yo había montado la empresa, y él se encogió de hombros y dijo que era lo mismo. No lo era, pero lo dejé pasar. A las 9:30 llamó Cristina. Me dijo que había revisado lo que le había enviado y que el chalet era propiedad de Grupo Serrano Inversiones. Le dije que ya lo sabía, y ella me explicó que me lo decía porque la demanda de Álvaro trataba la propiedad como si él tuviera derecho directo a la mitad. Eso no significaba que no tuviera ningún derecho, añadió, porque al haber vivido allí como matrimonio podía haber cuestiones sobre aportaciones económicas conjuntas según los hechos concretos, así que había que ir con cuidado y no hacer suposiciones. Le pregunté qué debía hacer, y me dijo que no lo confrontara todavía, que dejara que ellos mostraran lo que creían tener y que luego respondiéramos con hechos. Esa tarde Álvaro llegó a casa raramente relajado y me preguntó si iba a ir a casa de mi hermana ese fin de semana mientras abría la nevera.
Le recordé que había pedido el divorcio el día anterior y que ahora me preguntaba por mi fin de semana. Cerró la nevera y me dijo que no quería que cada conversación se convirtiera en una pelea. Le dije que yo tampoco, y por un momento vi al hombre que había querido. Luego habló de nuevo, diciéndome que tenía que ser realista con lo del chalet, que su abogado creía que quizá habría que venderlo porque ninguno de los dos podría mantenerlo por separado. Casi sonreí al escuchar ninguno de los dos. Él lo creía de verdad. Le pregunté si ya había hablado con alguna inmobiliaria y su cara cambió medio segundo antes de decirme que no. La mentira era pequeña, pero la noté igual. Esa noche revisé el correo de la empresa y encontré un mensaje de una agente inmobiliaria a la que Álvaro había contactado 2 días antes, con el asunto posible venta, Chalet Serrano. Había preguntado cuánto tardaría en venderse una propiedad como la nuestra, qué precio de salida sería realista, si convenía hacer homestaging, y al final había escrito una frase que se me quedó grabada, que su mujer no estaría de acuerdo al principio, pero que acabaría entendiendo que no podía quedárselo todo. Esa frase me contó de mi marido más que años de conversaciones. Él no creía estar pidiendo un reparto justo. Creía estar recuperando algo que ya consideraba suyo, y en algún rincón de su cabeza había decidido que yo era demasiado dependiente del dinero de mi padre como para plantarle cara. A la mañana siguiente encontré a Álvaro en la isla de la cocina con el portátil abierto, comentándome sin levantar la vista que había hablado con su madre la noche anterior y que ella creía que yo iba a complicar todo aquello. Le pregunté qué creía él, y dudó antes de decirme que tenía que entender que las cosas iban a cambiar. Le contesté que ya habían cambiado. Cogí mi café y me fui al despacho. Allí encontré la primera prueba real. Cristina me había reenviado varios documentos de la declaración patrimonial de Álvaro y los leí con calma. Había saldos de tarjetas de crédito que desconocía, un préstamo personal, varias transferencias importantes desde nuestra cuenta conjunta, algunas descritas como gastos de empresa que no lo eran en absoluto. Luego encontré 3 cargos de un hotel en Madrid, todos los fines de semana en los que Álvaro me había dicho que visitaba a clientes. Miré las fechas y una de ellas era nuestro aniversario. No lloré, no lo llamé, simplemente apunté las fechas. Había algo más. Un pago a una mujer llamada Nuria Peláez, cuyo nombre reconocí de inmediato porque trabajaba en la oficina de Álvaro y la había visto en la cena de Navidad de la empresa, presentada por él como una compañera. Nada más. Ahora tenía delante una serie de pagos desde nuestra cuenta conjunta a su nombre. Cenas, un hotel, una joyería. Cerré el documento. Aquello ya no era solo sobre el chalet, era sobre la confianza. Llamé a Cristina y le dije que había encontrado algo. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me dijo que guardara todo y que no lo confrontara todavía, que dejara que los documentos hablaran solos. Esa noche llegó Rosario con una carpeta, sin sentarse siquiera, diciéndome que tenía que empezar a pensar con la cabeza porque aquella casa era demasiado grande para una sola persona. Le dije que me las había arreglado bien hasta ahora, y ella me contestó que ya había hablado con una inmobiliaria y que mi padre me había dejado suficiente para comprarme algo más pequeño. Había algo casi irreal en escucharla planear mi futuro sentada en una casa que creía que pertenecía a su hijo. Entonces soltó la frase que reveló hasta dónde habían llegado, que ella y Álvaro habían estado mirando las habitaciones de arriba, que ella se quedaría con la suite principal y que él podría usar el cuarto de invitados mientras se vendía la casa. La miré fijamente y le dije que ya habían decidido quién vivía allí. Me contestó que no fuera dramática. Álvaro se removió incómodo e intentó decir algo, pero ella lo interrumpió recordándole que tenía que entender que la vida estaba cambiando. Le pregunté a él si eso era lo que le había dicho a su madre, y no contestó. Asentí y les dije que estaba bien. Se marcharon 20 minutos después. Esperé a que se cerrara la puerta y luego subí. Me quedé frente a la puerta del dormitorio principal, la habitación que Rosario acababa de reclamar, la habitación donde Álvaro y yo habíamos celebrado cumpleaños, aniversarios, mañanas de domingo tranquilas. Por primera vez entendí lo completamente que me habían borrado de su futuro, no porque tuvieran pruebas, porque tenían suposiciones. Esa noche, a las 11:30, sonó el teléfono. Era Cristina, disculpándose por llamar tan tarde antes de contarme que había encontrado algo en la declaración de Álvaro. Había transferido dinero de nuestra cuenta conjunta 3 días antes de presentar la demanda. Le pregunté cuánto y me dijo que 42.000 euros.
Me incorporé en la cama y le pregunté a dónde había ido ese dinero. Me explicó que lo estaban rastreando y que la cuenta receptora parecía estar vinculada a un negocio que Álvaro había registrado hacía poco. Me quedé en silencio. Cristina me preguntó si seguía ahí, y le dije que sí, que si había más. Me dijo que lo había registrado con Nuria Peláez. Cerré los ojos. Aquello no era simplemente un hombre dejando un matrimonio. Llevaba tiempo preparando una vida nueva mientras desmontaba la anterior en silencio, y lo estaba haciendo con dinero de nuestro matrimonio. Días después, Álvaro y yo nos reunimos con Ignacio Roldán y Rosario insistió en acompañarnos. Ignacio no perdió tiempo. Le dijo a Álvaro que necesitaba que quedara claro que el chalet no estaba a su nombre. Álvaro contestó que ya lo sabía, pero Ignacio insistió en que no creía que entendiera del todo lo que eso significaba, y abrió una carpeta para explicar que la propiedad la había adquirido Grupo Serrano Inversiones, que yo era la única socia, y que tanto el pago inicial como la hipoteca habían salido de fondos de la empresa. Álvaro me miró y me preguntó si lo había planeado todo. Le contesté si de verdad creía que había creado una empresa 15 años atrás sabiendo que se iba a divorciar de mí 11 años después. Aparto la mirada. Ignacio continuó explicando que había otro asunto. Álvaro no había declarado la cuenta que había abierto con Nuria Peláez. Rosario se giró hacia su hijo preguntando de qué cuenta hablaba, y él se frotó la frente diciendo que era complicado. Ignacio le corrigió diciendo que no era complicado en absoluto, que la cuenta existía y que 42.000 euros se habían transferido desde la cuenta conyugal 3 días antes de presentar la demanda. Rosario miró a Álvaro y luego a mí, preguntando si aquello tenía que ver con la chica de la oficina. Álvaro no contestó. Sentí algo asentarse dentro de mí. Aquello ya no iba de suposiciones, iba de hechos documentados. Las semanas siguientes fueron de papeleo, no de gritos. Cada documento sacaba a la luz una pieza más de la verdad. Álvaro había usado dinero conyugal en gastos relacionados con Nuria, no había declarado el nuevo negocio, había contactado a una inmobiliaria antes de presentar la demanda y le había dicho a su madre que yo no podría pelear porque dependía del dinero de mi padre. En todo ese proceso me impuse una sola regla: no mentiría. Si algo era legítimamente suyo, no me lo quedaría. Si algo era legítimamente mío, no lo entregaría solo porque alguien esperara que me sintiera culpable por tenerlo. Llegamos a un acuerdo. Álvaro recibió los bienes conyugales a los que tenía derecho, los vehículos se repartieron, las cuentas conjuntas se dividieron según lo pactado, y las transferencias no declaradas se contabilizaron en el reparto. El chalet quedó bajo Grupo Serrano Inversiones y mi empresa siguió siendo mía. Álvaro tuvo que mudarse y Rosario se lo tomó mal. Una tarde vino sola a casa y se quedó de pie en el recibidor, mirando alrededor, diciéndome que nunca lo había sabido. Le contesté que nunca había preguntado. Bajó la mirada y me confesó que había pensado que yo vivía del dinero de mi padre, que había pensado que Álvaro era quien sostenía todo aquello. Le sonreí, con tristeza, y le dije que él había querido que lo creyera así. Me preguntó por qué nunca le había contado lo de la empresa, y esa pregunta dolió porque yo también me la había hecho, porque nunca pensé que tuviera que demostrarle mi valor a mi marido. Ella respiró hondo y admitió, en voz baja, que suponía que me había hecho sentir que sí. No contest. Se quedó un momento callada y luego dijo simplemente que se había equivocado. Solo 3 palabras, de una mujer que había pasado meses creyendo que tenía derecho a juzgarme. Las agradecí más de lo que esperaba. Álvaro se mudó el fin de semana siguiente, y antes de irse se detuvo en la puerta para preguntarme si alguna vez lo había querido. Le dije que esa no era la pregunta que debería hacerse. Me preguntó cuál debería hacerse, y le contesté que porque había dejado de quererme lo suficiente como para conocerme. Bajó la mirada y admitió que había pensado que me conocía. Le dije que conocía lo que suponía de mí. Asintió y dijo que se había equivocado. Le dije que sí. Se marchó y cerré la puerta. Por primera vez en 11 años, el chalet estaba en silencio, pero esta vez el silencio no se sentía solitario. Se sentía honesto. Me desperté antes del amanecer y bajé a hacer café. Por primera vez en años, no me pregunté si Álvaro volvería a casa ni con quién estaba hablando. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía mía otra vez, no por la escritura, no porque mi empresa fuera la propietaria, sino porque por fin había dejado de confundir la paz con hacer feliz a otra persona.
El divorcio se había cerrado 3 meses antes, sin escenas dramáticas, sin gritos, sin intentos de última hora de destruirnos mutuamente. Solo papeleo, negociaciones incómodas y un acuerdo final que separó lo que le pertenecía a cada uno. Nuria ya no formaba parte de la vida de Álvaro, y nunca pregunté los detalles porque para entonces ya no los necesitaba. Empecé también a acompañar a otras mujeres a través de una asociación local de emprendedoras. La mayoría no eran ricas, algunas eran madres solteras, algunas estaban reconstruyendo su vida tras un divorcio, algunas habían dejado que sus maridos gestionaran cada decisión económica durante años. Una de ellas me dijo una vez que su marido se encargaba de todo el dinero, que ni siquiera sabía qué cuentas tenían. La miré y le dije, con calma, que entonces empezara a aprender. Se puso nerviosa y me preguntó qué pasaría si él se enfadaba. Pensé en Álvaro y le contesté que conocer la propia vida financiera no era una falta de respeto, sino responsabilidad. Esa se convirtió en una de las lecciones que más me importaba transmitir. Sabe lo que tienes, sabe lo que debes, entiende cómo está a tu nombre cada propiedad, guarda copias de tus documentos importantes. Y si estás casada, no des por hecho que el amor significa que debes permanecer ignorante en materia económica. El amor y el conocimiento financiero pueden convivir. De hecho, deberían. Semanas después, Álvaro llamó. Casi no contesté, pero algo me dijo que debía hacerlo. Su voz sonaba distinta, más baja, cuando me preguntó cómo estaba. Le dije que bien y le pregunté lo mismo. Me dijo que iba tirando, que había empezado terapia. No respondí enseguida, y cuando lo hice le dije que me lo imaginaba. Añadió que también estaba trabajando con un asesor financiero y que antes pensaba que el dinero era seguridad. Le pregunté qué pensaba ahora y me dijo que ahora creía que entender el dinero era responsabilidad. Sonreí, apenas, y le dije que le había costado. Me dio la razón y después de otro silencio me dijo que no me llamaba para pedirme que volviera. Lo agradecí. Me contó que solo quería decirme algo, que le había dado vergüenza descubrir lo que había construido, no porque tuviera más dinero del que pensaba, sino porque se había dado cuenta de lo poco que realmente sabía de mí. No lo interrumpí. Me confesó que se repetía a sí mismo que yo era una consentida porque eso lo hacía sentir más importante. Esa frase se me quedó grabada. Era la primera vez que Álvaro admitía lo que yo ya había entendido. No es que me hubiera malinterpretado, es que necesitaba malinterpretarme, porque creer que yo dependía de él lo hacía sentir poderoso. Me pidió perdón y le di las gracias. Me dijo que no esperaba nada de mí, y le dije que lo sabía. Añadió que esperaba que algún día pudiera perdonarlo, y respiré hondo antes de decirle que ya lo había perdonado, pero que perdonar no significaba que fuéramos a volver. Me dijo que lo entendía, y por una vez, de verdad lo entendió. Esa tarde, sola en el comedor, la misma sala donde Rosario había puesto los papeles del divorcio sobre la mesa meses atrás, recordé lo asustada que había estado, los seguros que estaban de que me derrumbaría. Habían confundido mi silencio con debilidad, pero el silencio me había dado algo valioso, tiempo para pensar, para reunir hechos, para dejar de reaccionar desde el miedo y tiempo para entender que no necesitaba destruir a nadie para recuperar mi dignidad. El chalet no me salvó. Mi empresa no me salvó. El dinero no me salvó. Me salvé yo en el momento en que dejé de permitir que las suposiciones de otra persona definieran mi valor. Y eso es lo que le diría hoy a cualquiera que esté escuchando esta historia. No esperes a una crisis para aprender sobre tus propias finanzas. No des por hecho que tu pareja entiende el dinero igual que tú. No firmes nada que no comprendas solo porque alguien te diga que confíes. Y no midas tu valor por lo que otra persona cree que vales. El dinero puede revelar el carácter de una persona, pero nunca debería definir el tuyo. Álvaro pensó, durante mucho tiempo, que yo era solo una niña de papá viviendo de la fortuna de su familia. La verdad era más sencilla. Mi padre me dio una oportunidad y yo construí mi propia vida. Cuando mi matrimonio terminó, no necesité demostrárselo a nadie. Solo necesité recordarlo yo misma. Sigo viviendo en el chalet, pero ahora, cuando camino por esas habitaciones, ya no pienso en Álvaro. Pienso en la mujer que finalmente aprendió a confiar en su propio criterio, la mujer que entendió que protegerse a sí misma no era egoísmo, la mujer que descubrió que el perdón y los límites pueden convivir y la mujer que finalmente comprendió que alejarse de una relación rota no es perder una vida, sino hacer sitio para una mejor. Si esta historia te ha hecho pensar en algo,
Tómate un momento hoy para mirar tu propia vida, no con miedo, sino con claridad. Conoce tu valor, conoce tus finanzas, conoce tus límites y no tengas miedo de aprender lo que una vez confiaste a otra persona. Si crees que alguien a quien quieres necesita escuchar este recordatorio, comparte esta historia con esa persona. Y si quieres más historias sobre resiliencia, dignidad, segundas oportunidades y la fuerza que aparece cuando la vida da un giro inesperado, no olvides suscribirte. A veces la justicia no es ver caer a otra persona. A veces la justicia es simplemente volver a levantarte y descubrir que siempre fuiste más fuerte de lo que creías.